Life goes on and 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 on. ¿Cuántas veces su mente se ha puesto en blanco por lo que ha experimentado? ¿Cuántas veces ha tenido que enfrentarse cara a cara con una tragedia? ¿No era hora de que alguien lo salvara de esto? La chica de cabello azul que yace en la cama, ya no respirando, su piel estaba pálida, sus ojos nunca se volverían a abrir, ella estaba vestida en un delicado camisón que de alguna manera se veía perfecto en ella. Subaru rápidamente se dio cuenta de que nunca había visto a Rem fuera del uniforme de sirvienta, ni una vez. ¿Por qué? Rem. Subaru susurra, mientras cepillaba su negro pelo hacia atrás con su mano, cae en sus rodillas. Su cabeza dolía, su cerebro había llegado a la maravillosa conclusión de que lo que estaba frente a él era una alucinación provocada por la privación de sueño. Este era el cuarto bucle en la mansión. Para Subaru, que ya había muerto y regresado 3 veces, Rem era la persona con quien más cauteloso era. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Rem fue asesinada? Era seguro que era Rem quien mataba a Subaru, y no de otra forma. De repente, un pequeño demonio en el hombro de Subaru susurró. Quizás ella no está en realidad muerta. Quizás todo es un truco para hacer que Subaru baje la guardia. Una broma que extraordinario mal gusto era incomparablemente mejor que la pesadilla frente a él siendo real. Él se acercó para revisar su pulso, pero... No la toques. Mientras se acercaba para tocar a Rem, su mano fue golpeada, fuerte. Cuando Subaru gritó y miró, Ram lo estaba viendo furiosamente. Su cara furiosa llena de lágrimas en ella fácilmente ahogaba cualquier tipo de palabras que Subaru pudo haber usado. No, toques a mi hermana menor. Ella se negaba a dejar a cualquiera a ponerse entre ellas. Con lagrimosa voz, Ram repetía mientras se pegaba al cuerpo de Rem, con lágrimas corriendo silenciosamente por su cara. No había señal de que la devota hermana mayor, llena de dolor, esperara a su hermana despertar. Eso hizo la verdad claro. Rem en verdad estaba muerta. Mientras Subaru se tambaleaba fuera del cuarto, Roswaal se paró y presentó sus deducciones. Aparentemente, muerte por debilitación. Su vigor fue robado mientras dormía, sus latidos gentilmente se alentaron, y el fuego de su vida se apagó. Parece más hecho por una maldición que de una magia por lo que se ve. Los ojos de Subaru se abrieron con la mención de la palabra maldición, la palabra por la que el payaso creía era la causa de muerte. Muerte por debilitación por una maldición. Esa fue la causa directa de las muertes de Subaru durante el primer y segundo bucle. En otras palabras, Rem murió por la misma causa por la cual Subaru había muerto anteriormente. Pero pensé que la maldición venía de Rem. En el segundo bucle, Subaru murió por debilitación vía maldición, así como también por tener su cabeza aplastada por un bola de hierro. Subaru había deducido por las circunstancias de esa noche que la brujería y la bola de hierro estaban conectadas, pero Rem misma siendo asesinada vía maldición destruyó esa hipótesis en pedazos. Entonces el chamán y Rem están separados. La mente de Subaru era un caos con la posibilidad de un nuevo chamán apareciendo. Rem había asesinado a Subaru debido a su lealtad a Roswaal, al menos, esa respuesta fueron las únicas palabras verdaderas de la Rem del tercer bucle. Se preguntó si Rem, quien había matado a Subaru con su propia mano, y el chamán estaban conectados de alguna forma, pero si ese era el caso, Rem siendo asesinada esta vez no tendría sentido desde el punto de vista del chamán. Así que quizás Rem y el chamán no estaban conectados desde el principio. La primera vez, la magia del chamán había asesinado a Subaru. La segunda vez, el hechizo del chamán había debilitado a Subaru cuando Rem lo mató por cualquier razón. En el tercer bucle, Rem eliminó a Subaru sin conexión alguna con el chamán. La cuarta vez, no hice nada, así que Rem fue el objetivo en su lugar. Era una suposición sin base alguna, pero basado en las circunstancias de la evidencia, era la única conclusión razonable. Si Subaru hubiera sido el objetivo por razones relacionadas con la sucesión real, él podría entenderlo como un golpe preventivo indiscriminado contra el lado de Emilia. La víctima, sea Subaru o Rem, era aleatoria. Pareces estar en unos serios, profundos pensamientos. Los inconfundibles ojos azules y amarillos miraron y reflejaron a Subaru en ellos. Los ojos de Subaru se levantaron al sentir cómo la analizadora mirada de Roswaal veía hasta su misma alma. Me duele preguntar tal cosa, pero ¿tienes alguna idea de qué puedo haber pasado, buen huésped?
preocupó porque piensas que, yo. Vaya, perdona mi rudeza, es solo que estoy algo ofendido por el momento, que una de mis bellas criadas haya sufrido tal destino, ¿ves? Roswaal rápidamente cambia su mirada de Subaru a la dolorosa vista dentro del cuarto. Viendo de lado a su cara, en verdad se veía que tan precaria la situación de Subaru se había vuelto. Subaru no tenía ninguna forma de probar su inocencia. Esta vez, Subaru no había hecho nada para ganar no la más mínima confianza de los otros. Emilia tiró de su manga, hablando con voz ansiosa. Subaru. Cuando la vio, el brillo en sus ojos violetas parecían que le suplicaban, si sabes algo, por favor, dilo. Sus ojos y el llamado a su nombre le dijeron todo eso. La implicación de responder a la última petición de Emilia golpeó a Subaru duro. Él hubiera amado decir todo lo que él sabía, quería gritarlo desde el fondo de sus pulmones. Cuando Subaru no respondió, los pequeños dedos de Emilia temblaron un poco mientras sostenía su manga. Él pensó que repetir el pasado podría llevar a un mejor futuro, pero ahí estaba, cada rayo de esperanza teniendo su nube oscura, con resultados peores de los que él pudiera imaginar. Subaru. La confusión rasgaba desde dentro de su cabeza. Pensó que todo sería barrido de lado y las cosas mejorarían algún día. No, él pensaba que ya estaban mejorando. Y el momento que él pensó eso, esto pasó. El momento que él imaginó la nube negra y el mundo deteniéndose, un incesante dolor tomó su cabeza. Él tomó su aliento, la sensación de Emilia tocando su manga hizo que el estómago de Subaru se revolviera en dolor. Si Emilia seguía suplicando con su mirada a Subaru, su corazón desfallecería, incluso si no lo hiciera, Pac, capaz de leer emociones, podría fácilmente exponer el hecho de que Subaru está ocultando algo, pero aún así, Subaru no podía explicar nada sobre el regreso de la muerte. Y eso significaría que la tortura continuaría, dolor sin fin, una y otra vez. Sintió su lengua seca, incapaz de resistir la necesidad de huir, dio un pequeño paso atrás. Si sabes algo, nunca escaparás de mí. Para la chica llorando todo lo que tenía en sus ojos dentro del cuarto, la pequeña acción de Subaru parecía nada más que un intento de escapar para su propia conveniencia. Instantáneamente, una furiosa ráfaga de viento hizo que la puerta se sacudiera violentamente. Su paso sopló el cabello de Subaru hacia abajo. El momento después la repentina ventisca hizo que cerrara sus ojos. Un agudo dolor entregó un corte vertical en su mejilla. ¡Au! Inmediatamente él tocó su mejilla, humedeciendo su palma con sangre. Viento. El viento lo había lastimado. Desde dentro del cuarto, Ram estaba disparando una mirada llena de odio a Subaru mientras levantaba la palma de su mano hacia él. Si sabes algo, escúpelo. Espera, Ram, yo. No puedo. Subaru estaba a punto de decir eso, pero las palabras murieron instantáneamente en sus labios, ya que él sabía que le ocurriría. Pero él venía sin ninguna otra excusa para librarse de tan mala situación. Con Subaru sosteniendo su lengua, Ram lanzó otra ráfaga de viento como advertencia de que seguiría. Hubiera siendo él capaz de calmadamente evaluar la situación, él lo hubiera llamado hoja de viento. Magia de viento, magia que infringía cortes como los monstruos de torbellino de las historias. El afilado corte tenía suficiente poder para dejar un corte entre Subaru y Rem, partir la puerta a la mitad, y detenerse justo en la mejilla derecha de Subaru, tal era el poder con el cual ella lo amenazaba. Si eso los golpeara con todo el poder, encarando el fenómeno ante sus ojos, Subaru olvidó respirar. Pearl Beatrice extendió su palma color crema enfrente de Subaru y contrarrestó la hoja de viento. Yo soy alguien que mantiene promesas. Ella le dio a su palma levantada una ligera sacudida, como si no fuera la gran cosa, mientras miraba hacia Ram. Hice una promesa de proteger a este hombre de cualquier daño mientras estuviera en esta mansión. Lady Beatrice. Mientras que el comportamiento de Beatrice era elegante, Ram mordió su lengua en indignante rabia. Mientras que Ram estaba rabiosa de un lado, Beatrice miró a Roswaal, que seguía parado al lado de ellos. Roswaal, tu sirvienta está siendo un poco ruda con tu huésped. Ciertamente, encuentro eso sinceramente desafortunado. De ser posible, me gustaría recibirlo nuevamente como mi huésped, tan pronto saque lo que mantiene dentro, para sentirme aliviado. ¿Cómo podría él estar involucrado en este asunto? Me pregunto. Él estuvo en la biblioteca de libros prohibidos toda la noche.
Este es un asunto muy grave para simplemente dejarlo de lado. ¿Seguramente comprendes esto? Con las negociaciones habiendo fallido, Roswell sacude sus hombros y levanta las palmas de sus manos en el aire. Subaru vio los múltiples orbes de diferentes colores que flotaban en sus manos. Eran de color rojo y azul, verde y amarillo. Incluso Subaru, siendo inexperto en las artes de la magia, entendió que esos colores representaban el poder mágico. El hermoso brillo contenía poder más allá de su imaginación. Es tan de ti sacar tus mezquinos trucos, solo porque tienes un poco de talento, un poco más de poder que los otros, un pedigrí solo un poco más fino que el de otros. Tienes que restregarlo en las caras de otros. Eres todo un niño, te lo hago saber. Pero qué duro de ti, es la diferencia entre nosotros, quienes caminan normalmente, y tú, pasando tiempo en un cuarto donde el tiempo se ha detenido. ¡Qué genial! Quizás deberíamos ponerlos a prueba. Podía sentir la tensión mágica entre ellos haciendo el aire retorcerse. Subaru se estaba convirtiendo en una tercera rueda en este levantamiento de hostilidad. De todas formas, la chica simplemente de pie protegiendo algo alrededor de ella tan poderosamente que hizo el aire mismo voltearse. Algo invisible pero aterrador había en ella. Mientras la situación se volvía explosiva, con ambos portadores de poderes supernaturals mirándose el uno al otro, la voz de Ram se entromete entre ellos. ¿A quién le importa eso? ¿A quién le importa? Todos la miraron mientras asalta con su voz, con sus manos sosteniendo el dobladillo de su falda. Déjenme pasar y no interfieran. Si sabes algo, dilo, todo, ayúdame. Ayúdame a vengarme de ella. Era una triste, dolorosa súplica. Las palabras agarraron el corazón de Subaru. Él en verdad quería decirle lo que ella quería saber. Pero Subaru no tenía palabras que ofrecer. Ram lanzó una abatida, desesperada mirada a Subaru. Emilia se puso al lado de Beatrice, como si ella y Beatrice escudaran a Subaru de su hostil mirada. Lo siento, Ram, sigo creyendo en Subaru. Emilia dirigió su palma hacia Ram para tratar de mantenerla mientras miraba atrás a Subaru por el rabillo del ojo. Sus ojos vacilaron, tratando de encontrar las palabras, antes de caer por un momento. Subaru, por favor, si hay algo que puedas hacer por Ram y Rem, por favor. Su compasión hizo a Subaru sentirse todavía más apenado. Emilia se había puesto del lado de Subaru, incluso en tal extrema circunstancia, incluso aunque Subaru le había dicho cosas tan horribles a ella al principio de la semana, incluso aunque él mantenía su lengua en silencio. Lo siento. Como si pateara las preocupaciones de Emilia con su talón, Subaru dio un paso no al frente, sino atrás. En ese instante, los ojos de Emilia se silenciaron mientras sus sentimientos corrían. Hablaban de conmoción, tristeza y, sobre todo, insoportable decepción de que su confianza estaba a punto de ser traicionada. Lo que Subaru vio en los ojos de Emilia fue su propia desesperación. Él sabía que sus acciones habían abierto una puerta a una pesadilla y que nunca podría regresar. Fue entonces cuando Subaru, no siendo capaz de ver a los ojos a Emilia, le dio la espalda a esta. Instantáneamente, Emilia alcanzó su espalda, pero esto fue para bloquear la hoja de viento antes de que alcanzara a Subaru. El viento se estrelló contra un puro poder mágico. Mana rebotaba contra mana mientras Subaru corrió. Subaru. Sacando la voz de su cabeza tratando de detenerlo, Subaru salió corriendo del corredor en carrera. Sentía la confrontación mágica detrás de él incrementando severamente, pero no tenía el valor de ver hacia atrás. Era débil, frágil, incapaz de hacer algo. Es por eso que correría de Emilia, quien confiaba en él después de todo eso, y Beatrice, quien trató de salvar su vida, rechazando la buena voluntad y buenas intenciones de ellas. Él no sabía qué más hacer, lo que sí sabía es que Ram gritó detrás de él como si estuviera escupiendo sangre. «Te voy a matar». Habiendo perdido su otra mitad, la chica lo perseguía con un llanto que amenazaba con desgarrarla en pedazos, cubriendo sus oídos, sacudiendo su cabeza, haciendo sonidos inaudibles. Subaru corrió, él corrió. Y siguió corriendo. Parte 9. Con su atención devota solamente a correr, no sabía cuánto tiempo había pasado. Sin aliento, sus rodillas rogaban por piedad, sudor goteando por su barbilla, él seguía corriendo. Si él no seguía corriendo, las incoherentes emociones siguiéndolo lo podrían atrapar. Y cuando lo atraparan, esta vez, todo habría terminado. Los tristes, dolorosos gritos de Ram, y la malicia y odio que contenían, seguían sonando en su sonido.
él no podía volver. Ahora que él había huido, Ram y Roswaal no lo perdonarían, y seguramente Emilia y Pac no podrían confiar en él por haber mantenido su boca cerrada, y más allá de eso, él había abandonado a Beatrice a pesar de haber formado un pacto con ello, ella no volvería a ser su aliada. No puedo evitarlo, quiero ayudar, pero no puedo. No sabía que iba a salir de esto, no sabía que había hecho mal, Subaru no sabía qué hacer para el que mundo lo perdonara. Después de que había sido tan divertido, repentinamente recibido por otro mundo, no tenía otra opción que vivir en él. Para Subaru rodeado por un vasto desierto de ansiedad, la mansión lo había recibido como si fuera su propio oasis. Esos amados días, ese amado tiempo, que no se limitaba a una sola semana, parecían tan lejanos para Subaru ese momento. Él había rehecho, él se había aliviado, y el mundo le clavó sus colmillos. No puedo seguir haciendo esto. De repente, ese fue el murmuro que resonó en su cabeza. No tenía sentido seguir intentándolo. Hechizado por su propia voz que pidiendo que se rindiera, su paso se ralentizó. Si él hiciera todo lo que se decía, en verdad sería más fácil, pensó. Después de todo, Subaru era del tipo de persona que buscaba una tercera opción. No era solo Subaru, eso era lo que la gente en general hacía. Cuando se encuentran con dos opciones impalpables, ellos buscaban una tercera opción. ¿Quién podría culparlo por pensar que había una tercera, como enviada por cielo, opción? La sangre rápidamente se drenó de su cabeza, haciendo que su corazón, latiendo tan fuertemente, se sintiera distante. Sus miembros se sentían pesados, se encontró arrastrando sus pies como si ellos lo estuvieran rechazando. Fue más o menos cuando se detuvo cuando notó los árboles alrededor de él. Estaba en un bosque. Había salido corriendo de la mansión, y aparentemente se fue por el camino de la villa, perdiéndose en el paso de la montaña. La penumbra del cielo siendo bloqueada y las zarzas alrededor de él hicieron a Subaru recordar cuando murió por tercera vez. El momento en que Subaru recordó su propia muerte, la tercera opción lo golpeó en la cara. Si muriera, ¿la salvaría? Sí, eso es, si yo muriera, todo esto cambiaría. Cuando dijo esto con sus propios labios, estos formaron una sonrisa como si no pudiera encontrar una mejor idea. Él había muerto 3 veces, había llegado al cuarto mundo, donde había fallado en todo y con todo. Esta vez él apreciaba solo su vida, esta vez, su vida era lo único que le quedaba. ¿Cuál era el punto de continuar luchando y luchando si este era el resultado? Si vas a hacerlo, hacer ya, no me importa que me pase ahora. Mordiendo su labio, ventiló el amargo odio de la situación en la que se había envuelto. El cielo azul se desplegaba ante los ojos de Subaru, reflejando su propio odio de regreso a él, y un acantilado. De seguro fue hecho por orden directa de Dios. Respondiendo a esa sola plegaria significaba que en verdad había un cielo al cual estar agradecido. Y así el tonto y patético Subaru Natsuki podría encontrar paz. El acantilado parecía que lo invitaba a que se acercara, tambaleando y arrastrando sus pies. El viento era fuerte. Usando las mangas de su chaqueta para cubrirse del fuerte ventarrón, Subaru se paró en el borde del acantilado, viendo al lejano cielo azul. Debajo de él había un precipicio con afiladas rocas alineadas, una caída de docenas de metros hacia un fondo rocoso. Si él cayera de ahí desde esa altura, lo único que lo recibiría sería la muerte. Subaru respiraba pesadamente mientras veía el fondo de rocas debajo, capaz de imaginar cómo sería su propia muerte. Escuchó su fuerte ritmo cardíaco que había olvidado una vez. Sus pulmones soltaron el aire que habían estado sosteniendo. Su cuerpo entero estaba empapado de sudor, haciendo Subaru sentirse frío mientras cerraba los ojos. Si mantenía sus ojos cerrados y daba un paso hacia adelante, todo se acabaría. Subaru se preguntaba qué pasaría si él muriera esta vez. ¿Él regresaría al primer día en la mansión, y comenzaría un nuevo bucle de nuevo? Pensó que no le importaría. Si él en verdad regresara al primer día, Emilia estaría ahí, y también Rem, todos. Subaru trabajaría como sirviente, vería las caras de todos, y moriría pacíficamente en su sueño en el cuarto día. Si continuaba eso una y otra vez, al menos Subaru estaría inmerso en una pequeña paz día tras día. Parecía un buen plan. Si él no podía esperar por una mayor salvación, la muerte no era tan mal, pensó. Y aún así, el cuerpo de Subaru,
Quieto en la cima del acantilado, no se movía, solo sus rodillas se movían, temblando. Alcanzó sus rodillas para tratar de detenerlas de temblar, colapsándose en el momento en el que sus caderas se doblaban, cayendo en sus rodillas, como si estuviera postrándose ante el cielo. Subaru mordió su labio al ver qué tan patético era. Solo un paso, ni siquiera eso puedo, una simple cosa. Quizás simplemente carecía de valor. Aún incluso bajo persecución, él perdió su impulso, estaba muy indeciso para ponerse en acción. Su resolución y determinación eran tan frágiles que era divertido. Subaru solo podía mantenerse de rodillas y llorar. No sabía por qué debería vivir, pero aún así estaba muy asustado de morir. Subaru se lamentó, arañando el suelo como lo verdaderamente patético que era. Y continuó lloriqueando y murmurando en su propio dolor hasta que su resistencia se rindió. Parte 10. Subaru pensó que la escena que vio mientras estaba inconsciente era una pesadilla. Él estaba en un cuarto bien iluminado, en una mesa para comer con Emilia. Roswaal estaba en la silla de honor, con Beatrice sirviéndole té negro a Pac, con su cabeza en el plato de comida junto a ella. Emilia regañó a Pac por estar bromeando en la mesa, y Rem iba de aquí a allá, haciendo sus deberes, mientras que Ram atendía a Roswaal, ignorando todo lo demás. Subaru se rió, y los otros rieron con él. Y así, vio una pesadilla llena de felicidad y calidez. Fue un sueño amargo, un sueño que traía tristeza y un sentimiento de pérdida desgarradora. Su alma cortada hasta el punto del dolor, la agonía de Subaru lo hizo olvidar respirar. Repentinamente, su cara se alivió. Se dio cuenta de que alguien estaba sosteniendo su mano. La calidez que emanaba de su palma parecía alejar los malos sentimientos. Entonces, vio una luz. Una blanca, cegadora luz, una luz que parecía guiar conciencia de vuelta a. Parte 11. Ya estás despierto. Cuando Subaru abrió los ojos, el cielo naranja del sol poniéndose estaba frente a él. Se dio cuenta también, que se había desmayado en el suelo con la cara arriba. Él recordó, también, lo que había estado justo pensando antes, como si consumiera su conciencia. Es decir, que él se acobardó de suicidarse, lloró avergonzado, y se durmió por el cansancio. Era muy vergonzoso como para ser gracioso o lamentable, actuó como un bebé. No, Subaru estaba muy por debajo de un bebé, pues ellos no son capaces de pecar. ¿Podrías decir algo?, me pregunto. Algo. Pero qué broma más vieja, podrida, eres en verdad algo, bromeando con esa depresiva cara. Beatrice lanzó una agria respuesta como siempre, algo que se veía muy fuera de lugar en la cima de un acantilado. Era como un paisaje pintado donde una sola pequeña chica destacaba. Ninguna persona sana escalaría vestida así. No tenía intención de escalar montañas rústicas para empezar. Quizás podrías no haber huido a un lugar como este y llorar hasta dormirte. Beatrice mueve la manga de su vestido, haciendo su molesta declaración, cuando Subaru se dio cuenta de que Beatrice estaba fuera de la mansión, al punto de mostrarse hasta aquí. ¿Por qué? ¿El qué?, me pregunto. ¿Por qué viniste? Yo. Mientras que Beatrice se había honorado a pactar con Subaru, él no podía decirle nada a ella. Viendo las atrapantes palabras de Subaru, Beatrice hizo una agria, exasperada cara y resopló. Hice un pacto para mantenerte a salvo. Teniéndote arrojándote de un acantilado a tu muerte sería un insulto a mi dignidad. ¿No se supone que serías mi guardaespaldas hasta esta mañana? No recuerdo haber dicho algo acerca de límites de tiempo. Asumiste incorrectamente que había uno, supongo. Subaru buscó entre sus memorias mientras Beatrice, mirándolo con un ojo, miraba a otro lado. Beatrice estaba usando esa contradicción entre sus asunciones acerca de los detalles para mantener su pacto con Subaru. Lo golpeó como un rayo a Subaru como una chica con lengua de víbora y la personalidad de caballo desbocado como Beatrice podía mostrar compasión. Beatrice no lo había perdonado. Si eso era verdad, entonces quizás. Él no se tenía que rendir. Este no es momento para vanas esperanzas. Beatrice sacudió su cabeza, vertiendo agua fría en Subaru fácilmente. No puedes recuperar lo que has perdido. Hay poco que ahora puedo hacer por ti. Ya no puedes explicarle las cosas a la hermana mayor. Dejaste ir esa oportunidad. Yo podía haberle dicho si pudiera, quería gritar.
Subaru hubiera confesado todo y pedido perdón si su corazón no se hubiera sido destrozado en el proceso. No porque ayudara a Ram, él sabía que eso no lo haría, sino porque traería paz a su mente. En momentos como este, soy un idiota, sí, soy un idiota. Subaru había llegado tan lejos con solo poner la cara, disculparse, rogar, protegerse a sí mismo, una y otra vez, y ahora, que ha sido conducido hasta la cima de un acantilado, física y mentalmente, con ningún lugar a donde escapar. Correr, 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 y correr un poco más era exactamente a lo que Subaru había llegado a este punto. Si sabes que no puedo volver, ¿qué planeas hacer por mí? A lo mucho, podría tenerte muriendo en otro lugar donde no te vea, para que no perturbe mis sueños, supongo. Si deseas huir, puedo llevarte más allá de este dominio. La amabilidad de Beatrice, envuelta en severidad, cortó profundamente en su corazón. La expresión de Beatrice era fría, su mirada ácida, como si contemplara una molestia. Aún así, la dulzura de la intención detrás de sus palabras golpeó a Subaru como ninguna otra. Sin duda alguna Beatrice decía la verdad. Si él deseaba huir, ella accedería y lo auxiliaría. Él no sabía qué le esperaría después de huir, pero no podía ponerse peor que esto. Su propia torpeza había destrozado su oasis. ¿Qué había de mal en tirar todo por la borda y huir? La sangre salía un poco del doloroso corte en su mejilla por la hoja de viento. Tocando su herido, Subaru se dio cuenta muy tarde que él había sentido algo así antes. La propia alma de Subaru recordó su filo. Cuando él estaba huyendo de Rem en las montañas, una hoja de viento había cortado la pierna derecha de Subaru hasta la rodilla. Mientras se tocaba la herida, los instintos de Subaru le dijeron que era el mismo tipo de magia. La magia que me había arrancado el cuello al final, ¿también? Así que ellas, ambas, me emboscaron. Su tardío entendimiento de cómo él había muerto profundizó la silenciosa desesperación en su corazón. Incluso ahora, aún podía escuchar el rugido lleno de odio de Ram, sus desgarradores lamentos por haber perdido a Rem. Ese fue el momento, ese fue el punto de no retorno. Subaru nunca debió haber dejado la mansión, incluso si no tenía la resolución para soportar el dolor, él debió haber encarado a Ram y hablar con ella. Él perdió la oportunidad, y ahora sus corazones estaban separados para siempre. Habiéndose escapado de sus manos esta vez, Subaru no podría tenerla de vuelta. Al menos, en ese mundo. Con una baja, sombría voz, Beatrice interrumpe su silenciosa contemplación. La mayor soportaba por la menor vivía por la mayor, ni una podía vivir sin la otra. Beatrice pasaba sus dedos por su ornamentado cabello, sin mirar a Subaru mientras continuaba hablando. Ahora que una mitad se ha ido, el ser entero no podrá regresar. Roswaal parece que tampoco lo pueda perdonar. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué sabes? Él sentía como ella trataba de evadir algo muy importante. A Subaru le urgía que Beatrice compartiera sus verdaderos pensamientos, pero ella movió sus dedos desde su cabello hasta la manga de Subaru, jalándola y gentilmente empujándolo al suelo mientras extendía su pie. Subaru estaba en shock al ver cómo parecía que fluía hasta el suelo. Beatrice lanzó su cabello hacia atrás. ¿En verdad te importa? Me pregunto. En estos últimos 4 días, has gastado la mayor parte de tu tiempo encerrado en tu cuarto y has tenido poco contacto con ellas. ¿Te dejaría la hermana mayor presionarla acerca de estos asuntos ahora? Yo creo que no tienen nada que ver contigo. No es como si no supieran nada de ellas, él iba a decir, pero sus palabras murieron en su lengua. Sus repetidos bucles le habían dado más de 2 semanas con ellas. Subaru pudo haber respondido que olvidó memorias con ellas durante un tiempo en el cual esta Beatrice no sabía nada, pero no lo hizo, porque de repente se dio cuenta de algo. Subaru se dio cuenta de que era posible que no supieran nada de Ram y Rem, ni sus verdaderos rostros, sus verdaderos sentimientos, o el lazo que hay entre ellas, justo como Beatrice dijo. Se preguntó qué había aprendido de ellas realmente durante esas primeras 3 vidas. ¿Cuál era el punto de Subaru de sentirse mal por ellas cuando en verdad no sabía nada sobre ellas? ¿En verdad era todo un mal sueño? ¿Qué podía Subaru decir para refutar a Beatrice, quien lo miraba severamente hacia abajo en ese preciso momento? ¿O en verdad Subaru no sabía absolutamente nada acerca de ellas?
incluso aunque pensara en ellas como la gente preciosas que quería proteger. Así que al final, trabajé tan duro y patéticamente por mí mismo, sin saber, ni entender nada. No tiene nada que ver contigo. Subaru no sabía nada, él había desechado todas sus oportunidades, no tenía más que piel a sus espaldas. En la oscuridad cubriendo sus ojos, las memorias de los días que él gastó en la mansión se rompieron en pedazos, una por una, hasta el polvo, y el corazón de Subaru, también, destrozado. Yaciendo en su espalda, Subaru puso las palmas de sus manos en su cara y lamentó su impotencia. ¿Acaso todo ha sido una utopía fuera de su alcance desde el principio? ¿Fue todo lo que había visto Subaru ahí un simple sueño, el tiempo que gastó una mera ilusión? Subaru parecía que rompería a llorar cuando Beatrice lo llama. ¿Cuánto más vas a estar así? Me pregunto. Levántate antes que te encuentre. Impaciente de ver a Subaru inmóvil, rudamente toma las palmas de sus manos cubriendo su cara y las apartó. Al mismo tiempo que su campo de visión se abría, la ligera chica usaba todo su peso para poner a Subaru de pie. La sensación transportada por sus manos se llevó sus pensamientos. Ignorado la intención de Beatrice de levantar a Subaru tan insistentemente, él sintió sus palmas, pensando cómo se sentían. Hei, ¿qué crees que? ¿Por qué estás tan interesado en mis palmas? Me pregunto. He sentido estas manos antes, justo así. ¿Antes, fuiste tú? Me arrepentiré por el resto de mis días. Quizás estabas simplemente muy desdichado al dormir así. Abruptamente, Beatrice mira a otro lado, dándole la mejilla. Subaru flexionó su mano varias veces, reflejando la cálida, pacífica sensación que él había sentido mientras dormía. Mientras Subaru tenía su pesadilla, un sueño con un agonizante sentimiento de desesperación y pérdida, una y otra vez. Esa no había sido la única vez que él ha sentido esa calidez mientras entraba el dolor, había pasado antes. Antes, alguien me tomó de ambas manos. Beatrice levantó una ceja sospechosamente. Subaru llevó no solo su mano derecha, sino también su izquierda frente a él. Era difícil para una persona sostener ambas manos de alguien que está durmiendo. Él dudaba que una persona pudiera acostarse en la cama de alguien y sostener sus manos sin dificultad. Así que ¿por qué sintió como si ambas de sus manos fueran sujetadas? La razón era simple. Rem. Ambas sostuvieron las manos de Subaru mientras dormía. Había pasado aquí en el cuarto bucle, antes que cualquier cosa pasara en la mansión Roswell. Viendo Subaru sufrir mientras dormía, ambas le habían tenido lástima y le dieron una pequeña medida de su compasión. Te voy a matar. La voz llena de odio que había salido de su ira se pega a él como una maldición. Las crueles palabras habían rasgado su corazón, pero más que eso. ¿Puedes dejar de llorar? Era el triste llanto de Ram en desesperación al tener su otra mitad arrancada de ella, lo que nunca dejaría sus oídos. En algún rincón del corazón de Subaru, que debería estar destrozado ya, lo lloraba. Por naturaleza, Subaru era el tipo que elegía el camino de menor resistencia. Él no quería sentir dolo, sufrir, desesperar. Solo con el pensamiento de vivir con tales cargas hacían que él quisiera correr. ¿Qué cosas más estúpidas estoy pensando ahora? Pero pensó que no quería correr más, él quería hacer algo. Yo viví esta vez y todo. Su desvergonzada súplica a Beatrice le permitió alcanzar el quinto día con facilidad. Era el pensamiento que lo había recibido ese mismo día que Subaru tomó una decisión. Eso es, esta es mi vida, y es por eso que... ¿Qué había de mal por una vida más fácil, disfrutable de vivir? Yo decido cómo usarla. El momento en que Subaru dijo eso, cruzó una línea, ya no había vuelta atrás. Beatrice alineó sus cejas con las palabras de Subaru, como sea, antes que él pudiera preguntarles por qué ella estaba haciendo eso, sus ojos miraron al bosque, llenos de cautela. Vacilaste demasiado. Las palabras de tono arrepentido llegaron mientras el ruido de crujido del viento proveniente del bosque se hacía más profundo. Mezclándose con el sonido de las hojas ondeando, el sonido de unas pisadas alcanzó los oídos de Subaru, también. Al darse vuelta, una chica de cabello rosa se presentaba ante él. Parte 12. Ram, con el bosque a sus espaldas, miró a Subaru. Al fin te encuentro, no escaparás otra vez. Un dolor llega al corazón de Subaru al presenciar la mirada en la cara de Ram, espesa en odio.
Al pararse ahí, Ram no tenía su meticulosa mirada usual. Ramas habían perforado y rasgado su falda, no había señal de su tocado en su cabeza. Su cabello rosado, restregado por el viento, había perdido su belleza usual. Las hermanas se vestían una a la otra así como arreglaban su cabello. Subaru sabía de esto. Él recordó que ellas se lo dijeron en algún punto. Él sabía varios otros secretos entre las dos hermanas. ¿Te podrías retirar? Me pregunto. Mientras el pacto esté activo, no me voy a contener contra nadie. Lady Beatrice, eres tú a quien debo apartar, no voy a poder contenerme contra ti, tampoco. Una broma, supongo. ¿Acaso te escuché hablar de contenerse en lo que respecta a mí? Quizás has olvidado que ya no estás en la mansión, Lady Beatrice. ¿En verdad crees que puedes proteger a ese hombre lejos de tu biblioteca, en el bosque? Subaru mantenía su silencio mientras las dos chicas discutían frente a él. Las palabras de remordimiento de Beatrice probaron que las palabras de Ram no eran declaraciones vacías. La fuerza de Beatrice venía con limitaciones, y esta situación estaba más allá de ellas. Incluso así, Beatrice se rehusaba a moverse, manteniendo su pacto con Subaru. Desde atrás, Subaru alcanzó a Beatrice, y entonces. Boeing. Tomo los rollos de cabello ornamentado de la chica y lo jalo, duro. Y los dejo ir, la gran cantidad de cabello rebotando generosamente. Rebota, rebota. Eso se sintió bastante bien. Cu. Los ojos de la chica se abrieron, su lengua temblaba, Beatrice se giró, completamente sonrojada. Subaru inclinó su cabeza levemente para verla. ¿Qué estás haciendo? Me pregunto. Tienes un deseo de muerte, supongo. No seas tonta, no quiero morir en lo más mínimo. Cuando mueras, tiene que ser en un momento, en el cual termines tu vida para bien. Yo realmente creo en eso. Al hablar, acarició a Beatrice en el hombro y calmadamente caminó pasando de ella. Justo al frente, Ram miraba a la cara de Subaru con asombro, mientras Subaru caminaba hacia ella, ésta levanta su guardia, exhalando por sus labios. Vaya valor que tiene. ¿Finalmente has aceptado tu destino? No exactamente, más bien, he decidido hacer algo. Sin entender las intenciones de Subaru, Ram reprocha. ¿Qué? Lo siento, porque fui un flojo, les traje mucha tristeza a usted, chicas. Así que si tuviste algo que ver con Rem. No, lo siento, pero honestamente no lo sé, hay mucho que no sé, pero... Las palabras de Subaru se descarrilaron cuando él tomó un momento para respirar. Hay mucho más que no sé, pero creo que sé una cosa ahora. ¿Cuál es punto? Ram gritó, incapaz de aceptar la manera de Subaru de intentar resolver las cosas de esa manera infantil. Ram osciló una pierna, golpeándolo contra la tierra como pateando algo con su pie. Rem ya está muerta, ¿no hay nada que se pueda hacer? ¿Que vienes que sepas algo ahora? No voy a decir que puedo hacer algo, porque no pude hacer nada incluso para evitar que las cosas terminaran así. Sé mejor que nadie que eso no convencerá a nadie. Él no estaba siendo desafiante. Incluso ahora, la culpa profundamente perforaba su corazón. Se odiaba a sí mismo por su propia estupidez y debilidad. Si pudieras morir de pena, él quizás ya estaría muerto. Aún así, su penoso comportamiento, su penosa vida, su penoso desamparo. Esas cosas lo habían llevado a este lugar. Y entonces su conclusión. ¿Y qué es lo que sabes sobre Rem y yo? Tienes un punto, no sé ni una sola cosa importante de ustedes, pero... Subaru pasó casi 20 días junto con ellas. Ellas no sabían eso, y él fue incapaz de decirles. Pero Subaru recordó. Incluso si ellas habían olvidado, el alma de Subaru lo recordó, él las veía, se reía con ellas, pasó tiempo con ellas. Los mundos por los cuales Subaru caminó con Ram y Rem, esos mundos en verdad existieron, por lo que... No hay manera de que ustedes supieran esto, pero... ¿Qué? Yo las amo a ambas. La contundente hermana mayor. La sarcástica, superficialmente educada hermana menor. Subaru pensó afectuosamente en los días que pasó con ambas chicas. Ellas eran preciosas memorias para él, incluso aunque ellas lo habían matado más de una vez. Más aún, si él hubiera tenido la opción de pasar más tiempo con ellas, esa era la opción que él hubiera elegido.
El grito de Subaru hizo que los ojos de Ram se abrieran de par en par, congelada en shock. Por supuesto que lo hizo. Desde el punto de vista de Ram, la declaración de Subaru no tenía significado, una tontería sin gracia. Además, él las abandonaría en un instante. El proceso de pensamiento de Ram se congeló solo por un instante. En el siguiente momento, su cuerpo se descongeló y saltó a la acción. Pero una entrada momentánea había sido abierta de la nada. El sprint de Subaru fue un momento más rápido que el ataque lleno de ira de Ram. Volteando su espalda hacia Ram, Subaru corrió pasando a Beatrice, su cuerpo moviéndose como el viento, haciendo zigzag hacia el acantilado. «Espera». Detrás de él, el agudo lamento de una chica lo alcanzó. La mente de Subaru nunca supo de quién era la voz de esa chica. Él solía estar determinado, pero ahora su proceso de pensamiento estaba hecho pedazos, como si alguien lo hubiera despedazado. Su corazón latía con fuerza, pero su cuerpo crujía por todas partes, como si traicionara a su mente. Sus miembros se sentían como grandes pesas. Él corría con todo su poder, pero el mundo parecía moverse en cámara lenta, como si la mente de Subaru estuviera sacando los resultados de su cambio de mentalidad tan pronto como pudiera. ¡Qué estúpido! Él estaba en conflicto incluso entonces. Él sabía por qué, él tenazmente se aferraría a la vida sin pena a ese punto. Incluso cuando él quisiera morir, él podría acobardarse al final, capaz solo de caer de rodillas, pero Subaru podía hacerlo ahora. «Es rudo para Beatrice, ¿eh?» Con esas palabras, Subaru dijo su último remordimiento y lo dejó todo atrás. Él corrió hasta el acantilado, unos pasos más, estaba muy asustado para contarlos. Patético, loco, tenía la urgencia de reír, pero no se rió, no podía reírse. Todo lo que dejaba atrás era una vida de vida mortal. Para Subaru, rendirse ante un futuro en ese lugar significaría que él está muerto por dentro. Si él pudiera vivir como un hombre muerto caminante, él podría hacer algo con esa vida. Y esa decisión, de hacer algo en vez de nada, era una que solo Subaru podía hacer. Yo soy el único que puede hacerlo. Su pie dejó el suelo, trepó en el aire, no podía tocar nada, no podía alcanzar nada. Muy rápido, el viento era fuerte, sus ojos dolían, su cabeza dolía, el pitido de sus oídos era distante, sentía como dejaba de latir su corazón, no podía escuchar el pitido. El pitido dentro de su cabeza era como un disco rayado. Si termina con su muerte, eso era. Pero si solo él puede volver, entonces. Porque ella había gritado, «Te voy a matar». Si él pudiera volver atrás. «Voy a salvarte, lo juro». El momento después de que él dijo su determinación, su cabeza golpeó el duro suelo, escuchó el eco de algo espectacularmente rompiéndose, y entonces nada. La voz llena de odio no podría perseguirlo de nuevo, nada podía, nada más. Parte 13. Todo lo que había era nada. Distraídamente, miro alrededor de la nada en su mente, quizás miro alrededor no era la frase apropiada. Los ojos no existían dentro de su mente, ni sus manos, ni sus pies, o cualquier parte de su cuerpo, todo lo que quedaba era su incorpórea, flotantemente. Sabiendo nada, conociendo nada, él miró, oscuridad, un cuarto con nada. Un cuarto que era un mundo sin suelo ni techo, cubierto por una profunda oscuridad tan grande que desafiaba el pensamiento. De repente, en el mundo de eterna oscuridad, hubo un significado, una silueta emerge enfrente de su mente. El contorno de la silueta era delgado y profundamente oscuro como el resto, el torso era más una niebla, rechazando la cognición de su mente. Con la inmersión de una figura humana, la mente ganó su primer fuerte deseo. Él sintió una brecha en el frío mientras la sombra se movía gentilmente, como tratando de transmitir algo a su mente, no lo entendía, él no tenía idea de nada. Pero por alguna razón, su mente no pudo apartarse de la sombra. Aún no puedo conocerte, aún no. Con un débil susurro, el mundo oscuro se desvaneció, y también la sombra, y así su mente se fueron con este. Fin del volumen 2.